Decíamos antes que estaba bueno hablar un poquito de actualidad para ver qué está pasando, para entender un poco qué leyes, qué queda adentro, qué queda afuera, cuál es la situación. Así que vamos a hablar con 3 colegas. Una se está sumando y mientras tanto tenemos por un lado a Débora de Urrieta, que es periodista, escribe en elcronista.com, trabaja en Diputados TV, está yendo al Congreso ahora. Buenos días, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por charlar con nosotros. Ahí te estoy viendo. No pareces estar yendo al Congreso ahora, pareces estar en un cuarto. Ah, estás en el Congreso ahora. Excelente, eso es perfecto. Y por otro lado... Esta es mi casa. Bien. Claro, tu casa es en Congreso. Pobre mujer. Y por otro lado, Blas Lantos, buen nombre, que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Itela, redacta y hace contenidos en redes para Corta y más que nada, lo más importante, defiende la menta granizada, por lo tanto le dije colega justamente por eso. Perdón, yo lo leo todas las mañanas en Cenital, en su newsletter. Muy bien, tiene todo. Me gusta saber que hay colegas de la menta granizada también. Es importante, sé que no tiene que ver con lo que está pasando, pero no quería dejar de decírtelo. Y se sumará cuando pueda en un rato nuestra amiga y colega Florencia Halfon-Laxman. Pero mientras tanto, vamos con Débora y con Blas. Les quería decir esto. Veníamos hablando, me gustaría que nos ayuden un poco a explicar qué va quedando de esta ley. Hablamos del DNU, hablamos de que se convierta en ley, pero después de todas las negociaciones, yo creo que la gente que no sigue tanto la política al dedillo, por una frase que no usé nunca en mi vida, como ustedes dos, se va perdiendo. Che, pero al final, ¿qué entró? ¿Qué entra? Che, lo de los glaciares entró. Che, entró tal cosa. Che, pero todas las empresas se pueden vender, no se pueden vender. Che, la economía al final, ¿qué quedó? Entonces, como un buen resumen de en qué situación estamos, que estaría bueno para poder entender más o menos cómo va a ser ese futuro que se avecina, que creo que va a ser difícil, ya está siendo difícil, venimos hablando. Así que arrancá, Débora, si tenés ganas. Bueno, ¿qué va quedando el proyecto de ley? Poco y nada. Si lo ponemos en números, cuando entró acá al Congreso tenía 664 artículos y hoy tiene 400 y algo, o 300 y algo, para que acá ya me perdí el nombre, pero lo cierto, más allá de los números que son bastante simbólicos, lo cierto es que el corazón de la ley, que era con la ley que Javier Milei quería llegar al déficit cero, se quedó afuera básicamente. ¿Por qué? Porque uno de los puntos donde sobre todo la oposición planteaba que Javier Milei quería hacer el ajuste era a partir de los ajustes en los jubilados, hacer el ajuste a través de los jubilados básicamente. Entonces quería suspender la fórmula previsional y que queda a discreción del Ejecutivo. Bueno, finalmente, todos sabemos que casi es un porcentaje importante del presupuesto, son las jubilaciones, entonces es una variable que modificás y afecta mucho. Ese artículo quedó afuera. Y por otro lado, tema retenciones, que había retenciones para la soja, pero también para la industria, economías regionales, también quedó afuera porque fueron dos de los puntos que esta oposición que le decimos dialoguista, desde el momento cero dijo no lo vamos a acompañar, y la verdad que le tomó un mes al oficialismo entender o aceptar o reconocer que esos dos puntos no se iban a tocar. Y bueno, hay que ver ahora otro de los temas, es las facultades delegadas, que también están metiendo mucha mano. Para explicarle un poco a la gente, ¿qué son las facultades delegadas? ¿Qué es lo que él pedía y qué es lo que se aprobaría? Exacto. Básicamente las facultades delegadas son que el Poder Ejecutivo pueda legislar, tomar una potestad, una facultad que es del Congreso, que quede en manos por un tiempo determinado. Porque hay una urgencia, supuestamente, claro, porque hay una urgencia, entonces esto no pasa por el Congreso, sino esto es lo que hay que hacer. No tenemos tiempo para debatir todo. Exacto, y apruebo lo que se me canta porque es una situación de urgencia, como un decreto de necesidad urgente. Acá encontré el machete, si no, no iba a poder seguir hablando. El original tenía 664 artículos y ahora tiene 386. Ahí va. Volvemos. Sí. Bueno, y para que se entienda en realidad el básico, lo de
Lo de la fórmula jubilatoria era algo realmente que era muy complicado porque los jubilados nunca acá estuvieron bien, nunca, y si te jubilás en Argentina estás bárbaro. No. Pero había una fórmula que dentro de todo, un poco con esta inflación, igual nada llega a término, pero si le sacás eso iban a perder muchísimo, lo cual iba a hacer que no puedas prácticamente vivir. Entonces le sacaron eso, festejamos, pero es plata que él necesitaba para recaudar. Dar retenciones al campo era algo que lo putearon porque se supone que Macri y él apoyaban más al campo y era algo justamente uno de los emblemas de kirchnerismo, haberle puesto esas retenciones, 2008 el enfrentamiento con el campo y todo lo que ya sabemos, pero él dijo, voy a subir las retenciones a las sojas porque es mucha plata. Bueno, no lo logró tampoco, por lo tanto, queda medio más debilitado, ¿no? Le pregunto también un poco, porque en un punto es, o sea, si de entrada hubiera dicho yo no hago eso, tenés toda la banca de eso, no sé qué, pero los enfrentaste y perdiste el enfrentamiento. Entonces, eso te debilita mucho más que si no lo hubieras puesto en primer lugar. ¿Está bien lo que digo? Sí. ¿Blas o yo? Sí. El que consume menta granizada puede entrar cuando le parece, porque es alguien que no le importa lo que piensan los demás. Mira, si me preguntás a mí, estoy de acuerdo. Y sobre todo si vemos que por lo menos en lo que es el comportamiento del propio Milei en Twitter sigue siendo muy confrontativo todavía. No es que esto se terminó solo en la discusión parlamentaria, esto mientras le están debatiendo la ley Ómnibus, Milei sigue teniendo comportamientos como para seguir generando fricción con los bloques que le quieren aprobar la ley, sobre todo con los radicales. También hubo un par de tweets para el bloque de Pichetto, así que es todo bastante confrontativo. Es como todo el modus operandi de este gobierno. Sí, un poco corriéndolo. Y en definitiva, un poquito quería que me pinten un poco el panorama de en base a cómo van a ser los próximos meses, a que los servicios que, por ejemplo, porque hay muchas cosas que ya están pasando, como la nafta, se desreguló todo el gas, decíamos, el gas, la luz, las cosas, la obra social, no hay subsidio y no hay topes tampoco, y un poco va pasando eso que la gente decís, entonces si él no tiene el apoyo que iba a tener antes, porque yo creo que a medida que la gente no llega a fin de mes, por más que vos decís yo te avisé, bueno, hay momentos donde sé que me avisaste pero no llego a fin de mes. Entonces, ¿cómo ven el panorama de los próximos meses que van a ser como más complicaditos? Yo, por lo menos, sí, me parece que va a ser muy complicado. Hay algo para traer a colación que es una encuesta que subió el fin de semana pasado Suban Córdoba, donde se ve que hay como se está empezando a limar la confianza que hay en el gobierno y la confianza que hay en la figura de Milei, y empieza a subir la imagen negativa, a bajar la imagen positiva. Entonces yo creo que en la medida de que esta dinámica siga así y bueno, sí, se empieza a sentir cada vez más en el bolsillo, que bueno, hoy también nos despertamos con un aumento de naftas, digo, esto va día a día, sí, se le va a poner más complicado al gobierno el tema de la gobernabilidad y el tema de poder seguir adelante sin las herramientas que necesita, sobre todo por, como dijo Débora, cómo le achuraron la mitad de la ley. Es complejo. Débora, te hago una consulta, Harry, ¿qué tal? Mucho gusto. Vos estás todo el día ahí con el Congreso, ya dijiste, es tu casa. Hay como una especie de doble canal de comunicación del gobierno. Por un lado vos tenés a Milei bardeando, atacando, yendo con los tapones de punta contra todo el mundo, un discurso mucho más aguerrido y más confrontativo, y del otro lado tenés a sus operadores en el Congreso que están haciendo un laburo un poco más fino de tratar de negociar, de tratar de arreglar con la oposición, a ver cuántas leyes pueden aprobar, etcétera. ¿Cuál es tu lectura hoy de cómo están esas alianzas, de cómo está ese apoyo, de a cambio de qué es ese apoyo ahí dentro del Congreso? ¿Qué ves del frankanderbudismo dentro del Congreso? Buen adjetivo. Bueno, primero costó muchísimo que llegara esa mesa de diálogo, esa mesa política acá al Congreso, porque en los primeros días lo que te contaban los diputados era que ellos hacían los planteos en los medios, por ejemplo, no vamos a acompañar retenciones, o tal artículo tiene tal o cual error, o por ejemplo cuando fue esto que planteaba que no se pueden reunir más de 3 personas, no es que eso lo planteaban a un funcionario del Ejecutivo y eso se volvía plasmado en unas correcciones en la ley, sino que la propia Libertad Avanza lo tomaba como propio y decía, bueno, esto lo cambiamos, esto no y demás. Entonces costó un par de semanas que desembarcar acá una mesa de diálogo. Llegaron acá funcionarios que, la verdad que en muchos casos, esto nunca lo vi, venían los diputados y se reunían con gente del Ministerio de Cultura, Educación, lo que fue, bueno, secretarías, y salían de la reunión y no sabían con quién se habían reunido,
logramos conseguir el nombre de la persona con la que se habían reunido, los buscabas en el organigrama de Casa Rosada y no existían. Bueno, así que imagínate cómo empezaron las conversaciones con gente que no sabían quién era, que tomaban nota pero no les decían si esto lo sacamos, esto no. Después, con el correr de los días, vino, bueno, un embajador, si se quiere, de Chirilo o de Sturzenegger, otro funcionario que tampoco tiene cargo, que se llama Maximiliano Fariña, que lo empezaron a apodar acá los diputados como el escriba, porque era que de alguna manera iba escribiendo y corrigiendo la ley en base a las negociaciones que por otras vías, no sé, por ahí gobernadores hablaban con Franco o diputados, lo que fuera, iba el que plasmaba algunos cambios en la ley. ¿Pero quién es? ¿Es alguien sin cargo? ¿Es alguien que apareció? Es alguien sin cargo, exactamente. Se llama Maximiliano Fariñas, sabemos que es economista, cordobés, que responde a Sturzenegger y nada más. Es todo lo que sabemos, le decimos el escriba acá. O sea, es alguien del equipo de Sturzenegger, pero no tiene ningún nombramiento, nada. Está ahí tomando notas. Exacto. Okay. Como Sturzenegger, lo mismo. Claro. O también vino una asesora de honor de Chirilo, secretario de Energía, su apellido es Castillo, no me acuerdo, no me va a salir ahora el nombre, que lo mismo, venía a tomar nota y a negociar el nombre de Chirilo, y cuando lo buscabas, no estaba en el organigrama, y hasta hace poco trabajaba en una empresa energética. Entonces, el planteo era, ¿en nombre de quién viene a negociar esta gente? ¿De empresas? ¿Del Poder Ejecutivo? Bueno, hubo toda una primera etapa muy, muy rara, hasta que después vino Santiago Caputo, vino el propio Guillermo Francos, y ahí se empezó a ver que el grueso de la ley, nos enteramos que después que cayó el capítulo económico, pero hubo muchas idas y vueltas, mucho desgaste, iban los diputados con propuestas y al día siguiente se enteraban por una conferencia de prensa, esto se cayó, fue un nivel de negociación muy desgastante, muy poco eficiente, todo lo contrario a lo que la Libertad Avanza de alguna manera resalta el sector privado, bueno, claro. Todo lo contrario de vemos acá. Blas, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo más importante que cambió, que lograron cambiar de esta ley ómnibus y qué es lo que se sigue trabajando y que ves que puede también llegar a modificarse? Bueno, muchísimas cosas. Perdón. No, habla vos, yo me como toda. Dos cosas principal de esto. Lo primero, que para mí lo más importante que sacaron, un poco en línea con lo que decía Débora, es el tema del capítulo fiscal, sin dudas. Ese era el corazón del proyecto y era con lo que querían llegar al tema del déficit cero y con lo que ahora están apretando diciendo, bueno, vamos a tener que llegar al déficit cero de alguna otra forma, sacándole partidas a las provincias, etc. Batalla para otro día. Y la otra cosa, también, Débora también sabrá decir mejor, es todavía no se conoce exactamente qué es todo lo que se sacó, todavía no hay un dictamen en papel duro frente nuestro, no llegó ni a los periodistas, los diputados opositores, sobre todo Unión por la Patria, están diciendo de que ese dictamen nunca llegó ayer, que se llamaba Cuarto Intermedio y se estuvo 11 horas y media ayer debatiendo sobre algo que en los papeles todavía no tenemos y es muy irregular y es muy raro. Es una situación bastante inédita estar debatiendo sobre un proyecto que virtualmente todavía no conocemos bien. Estamos hablando con Débora, con Blas, un poco de lo que va a pasar. Vamos a seguir hablando un poco. La última que quiero preguntar es qué pasó con todas esas leyes porque al principio nos enteramos todo lo que querían mandar, y era todo un paquetón, entre los cuales entraba una que afectaba a la ley de bosques, lo de las cosas que iban en contra del cambio climático, club de fútbol, se podía tierra, privatizar fuego. Todas la pesca. Las empresas argentinas, se podían privatizar los clubes, el de la pesca, como era demasiado, la ley de alquileres, que era como, bueno, yo puedo pactar con cualquiera en dólares cuando se me canta, esa corre, por el esa tiempo ya que está. sea. Eso por ya eso, está. de esas de las que no son económicas, ¿cuáles sí y cuáles no? Bueno, por ejemplo, todo el capítulo cultural, ¿se acuerda que vinieron acá al Congreso también hasta Santiago Mitre, vinieron referentes de la cultura por el tema de los fondos? Bueno, todo el capítulo cultural quedó afuera. El grueso de medio ambiente también quedó afuera, y otra cosa que quedó afuera que era bastante pesada es todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, Sí. que no sé si se acuerdan que Sacar las PASO. Sacar las PASO, bueno, lo que sí quedó que no va a tener los números para salir, o sea, se lo van a voltear en el recinto, es lo que tiene que ver con que no se pone topes al financiamiento de la política. Lo que viene alertando desde la oposición es,
ojo, que acá te puede financiar el narcotráfico, digo, como que ya sabemos que por lo bajo hay financiamiento por fuera, pero esto sería como legalizarlo de alguna manera. Y también lo que tiene que ver con cómo cambiaría la composición de la Cámara de Diputados y la forma en que se elegirían los diputados. Bueno, todo ese capítulo, junto con la suspensión de las PASO, quedó para más adelante. Bueno, y lo vinculado con pesca también quedó afuera. La verdad es que el grueso de la ley quedó afuera. Por eso, si vos estás acá, lo único que da la sensación, y hasta algunos casi que te lo reconocen, es que lo que le importa a la libertad de avanza es lo simbólico. Decir que se sesionó en enero, casi enero y febrero, que se sesionó por 3 días, 4 días, algunos dicen que esto puede llegar hasta el día sábado, y que se sacó una ley que tiene más de 300 artículos. Cuando te pongo un ejemplo, un presupuesto tiene cerca de 100 artículos. Claro. O sea, es como que van a lo superlativo en todos los aspectos por lo simbólico, pero en los hechos la ley va a terminar siendo una cáscara vacía. Claro, bien, mirá, es un dato. Sí, Blas, cerrá vos, dale. Hago un asterisco con un par de cosas que dijiste como para terminar de responder la pregunta. El tema relacionado a la ley de alquileres, sociedades anónimas, eso no está en la ley ómnibus, sino que está en el DNU, que eso fue aparte, que ya se encuentra vigente, tipo desde casi el momento en el que se sancionó el boletín oficial, desde que se publicó, bueno, eso está vigente. Ahora la justicia sacó el capítulo de las sociedades anónimas, entonces eso por el momento está frenado, porque hay una cautelar puesta y tiene que haber como un pronunciamiento final de la justicia sobre eso. Ley de alquileres sigue vigente, eso todavía ya no, o sea, la ley ya no está vigente, el capítulo que la deroga sí, y la justicia tiene que o no actuar sobre eso. Pero bueno, como para separar. Sí, pero los alquileres. Hay una que ya está. Los contratos de alquiler firmados en el último mes ya son todos sin la ley esta que los regula, digamos. Exactamente. Bien, gracias Débora de Urieta, entonces periodista de Cronista.com, y Blas Lanto, especialista en venta granizado, además licenciada en Ciencias Sociales de la DITEL y todo eso. Gracias, chicos, muy amable, un beso. Espero hablar de vuelta pronto con ustedes. Bueno, amigos, un poco de música, tenemos invitados, está May vino con más invitados, tenemos un montón de cosas, si les parece, vamos a escuchar un poco de música. Por favor. Inocente. ¿Ya terminó eso? ¿Ya fue? No, sigue. Es poco dudoso. No, se muere.